Vamos a leer Mateo 10 del 1 al 4. Mateo 10 del 1 al 4. Mientras lo busca, recuerde que la vida de los apóstoles es la vida de los cristianos, es lo que Dios ha establecido para sus hijos y ellos son un modelo para nosotros. Hoy vamos a hablar del único que no fue un modelo, de Judas. Pero los 11 y Matías, que viene a completar el número 12, son un modelo. Vamos a leer entonces Mateo 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Pido tu sabiduría para poder exponer las escrituras. Pido que tu pueblo, Señor, esté dispuesto a escuchar tu voz. Te pido que nos hables, que nuestro corazón hoy esté atento, Señor, a escuchar lo que tú quieres decirnos a nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Ella es cortante como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor, que discierne los pensamientos del corazón, que no hay nada oculto delante de ti, Señor, que podamos esconder. Hoy santifícanos mientras nos exponemos al sermón, que tu Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar con una pregunta: ¿de qué simiente eres? Es una pregunta interesante. ¿De qué simiente eres? Ya algunos conocen el término de la simiente, que está basado en Génesis 3:15, y en la tierra siempre han habido las dos simientes. Está la simiente de Dios, que es en Cristo, y está la simiente de Satanás, que son los hijos del diablo, que es un término que a la gente no le gusta. Hay gente que se puede ir de una iglesia porque se hable de los hijos de Satanás, y hay gente que lo toma como una ofensa, pero no podemos callar lo que la Biblia dice, y la Biblia habla de las dos simientes desde Génesis a Apocalipsis. Llegamos al final de la historia, que nos cuenta la vida de los 12 hombres escogidos por Dios para ser apóstoles. Hasta ahora todos los 11 que hemos visto nos han dejado enseñanzas muy buenas. Hemos podido ver la obra de Cristo desde Simón hasta el que compartimos hace 8 días, Simón el cananista. Hemos visto su carácter, cómo ellos tuvieron ministerios que impactaron el mundo entero. Pero como todo en este mundo, no puede faltar la oposición, o no puede faltar la parte que no queremos. Y tenía que haber un hombre que representa lo antagónico o lo contrario a un discípulo. Los 11 discípulos muestran el carácter ¿de quién? De Cristo. Judas muestra el carácter de Satanás. Entonces también es interesante estudiar un hombre que nos va a enseñar a través de lo antagónico. ¿Sí entienden el término? A través de lo opuesto también se aprende. Dios quería que Adán y Eva conocieran el mal desde el bien, pero ellos tuvieron que conocer el bien desde el mal. Tuvieron que pecar y luego conocer ¿qué? El bien. Dios quiere que la iglesia conozca todo a través de la obediencia, pero los ejemplos de desobediencia también nos sirven como cristianos para darnos cuenta lo que no debemos hacer y cómo guardar nuestro corazón. De hecho, creo que deberíamos prestar más atención a las enseñanzas donde vemos el pecado en ciertos hombres de la Biblia que a lo que aquellos que no fallaron tanto, porque nos va a ayudar en nuestras actitudes. Hay actitudes de traición, hay actitudes de hipocresía, hay actitudes de egoísmo, de orgullo en la iglesia, siempre las va a haber. No se preocupe que la iglesia no es un lugar perfecto.
Algunos la describen como el hospital donde están los enfermos. Otros lo describen como la puerta de un cementerio, donde entran los muertos. Algunos describen la iglesia así, y yo estoy de acuerdo en que la iglesia es un lugar donde no hay personas perfectas. Simplemente estamos en un proceso donde el Señor nos ha traído a cada uno y vamos como Él nos quiere llevar. Hablar de la simiente de Satanás demanda ir hasta Génesis 3:15 y también a Génesis 3:1, cuando Satanás entra en la escena y engaña a la mujer con el fin de estropear el plan de salvación establecido por Dios. Dejemos claro que solo hay un plan, es el plan A y va hasta el plan A. No hay B, o sea, Dios no tenía un plan A con Adán y luego un plan B con Cristo. No, es un plan A y se desarrolla hasta el otro plan que A. O sea, el mismo plan desde Génesis por toda la Biblia sigue cumpliéndose y hoy nosotros estamos en ¿cuál? En el plan A. No hay plan B. Aquí no hay ninguna opción. Es que se equivocó, es que Adán la embarró, es que le salió mal al Señor. No, Él ya todo lo tenía previsto. No hay cambio de plan con la caída del hombre en pecado, solo continúa lo que Él ya había establecido. Judas representa la simiente de Satanás a través de la historia, escuche. Él es el encargado de vender al Mesías. Su nombre representa traición y su alma encabeza el listado de aquellos que están condenados al infierno eterno. 40 versículos en el Nuevo Testamento mencionan la traición de Jesús y hay apóstoles que no hablaron y no aparecen en ningún lado. 40 versículos dedicados a este acto de traición. Cada uno de ellos es un recordatorio del increíble pecado de Judas. Después de la descripción de la muerte y el reemplazo de este individuo entre los 12, su nombre no se vuelve a mencionar en la Biblia. O sea, él solo aparece hasta Hechos 1. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo nombran y Hechos 1. En el Nuevo Testamento nunca se vuelve a nombrar. El innombrable le dicen, el innombrable Judas. Judas ocupa en el infierno del poeta Dante, un poeta muy conocido, Dante italiano. Él ocupa en el infierno de Dante, que es un poeta, el nivel más bajo del Averno, el que comparte con Lucifer, el mismo Satanás. Si sabían que hay lugares en el infierno, no es el tema de hoy, pero para que lo piense, no todos van a estar en el mismo lugar. Hay lugares y la Biblia dice que él murió y fue a su lugar. Ahí lo dice, ahora lo vamos a mirar en los textos. Fue a su lugar, es decir, había un lugar para él específico en la condenación. No todos tranquilo que algunos no van a estar con Judas, van a estar condenados, pero no con Judas. Pero hay un lugar para los primeros que entran, porque la Biblia describe que los primeros que entran al lago de fuego son ¿quién? Satanás y sus demonios. Luego los príncipes, y van en orden. Los príncipes son los gobernantes, acuérdese que ya lo hemos enseñado. Entonces sí hay un orden, y hay un orden en los castigos y todo eso, pero ese no es el tema de hoy, aunque vamos a mirar de pronto algunas cosas de esas. Hoy vamos a hablar de Judas. Representa lo que no queremos, la simiente de Satanás. Él representa a los hombres perdidos, engañados y condenados, pero no podemos dejar de hablar de Cristo, que es la simiente prometida, que representa ¿a quién? Los hijos de Dios, los hijos de salvación. Le comenté a mi esposa durante varios momentos de la semana que de los temas más tristes que he tenido que preparar es este. Es muy triste preparar un tema como estos. Triste, ¿por qué? Por lo que hay que decir de la historia de este hombre. Triste, ¿por qué? Porque te lleva a mirar tu corazón y a decir, ¿habrá algo de él en nosotros? ¿Habrá algo de él en la iglesia? Necesitamos la advertencia de una vida que falló, que fracasó, de una vida que engañó, que creyó engañar a Jesús, pero nunca lo pudo engañar porque él lo sabía todo. Entonces vamos a entrar ahí al tema. Mateo 10:4b,
Judas Iscariote, el que también le entregó. Ese es lo que vamos a mirar hoy. Y vamos a ver la primera parte, Judas, la simiente de Satanás. Qué duro ese título, ¿no? Judas, la simiente de Satanás. Así como decir Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Son títulos. Ojalá un día puedan decir fulano el fiel, ¿sí? Fulana la mujer que se consagró, y que no tengan que decir el día de mañana fulano el infiel, fulano el que lo intentó un tiempo y luego fracasó, luego no se supo de él más en la iglesia. Vamos a mirar su nombre. Judas era un nombre común, viene obviamente de la tribu de Judá. El significado es Jehová guía, y otros lo asocian con alabanza. En el caso de Judas no aplica a ninguno de los dos, es un caso particular de la historia bíblica. La mayoría de los nombres de los judíos y de los hebreos tiene un sentido con su vida. En este caso no aplica porque él nunca adoró y no se dejó guiar, escuche. Sí fue guiado por Jesús, pero él rechazó la guía. ¿Sí sabían que podemos rechazar la guía de Dios? De hecho, creería que la hemos rechazado muchas veces. Creo que Dios insiste en que nosotros seamos guiados por su Escritura, seamos guiados por el Espíritu Santo, pero nosotros insistimos en no dejarnos guiar. Entonces en eso tenemos que revisar siempre nuestro corazón. Su nombre entonces no hace justicia a su significado. Su llamado. No vemos un lugar específico donde haya sido llamado. ¿Se acuerdan que Pedro fue llamado? Juan fue llamado. Pablo. Es curioso porque la Biblia no dice nunca cómo llegó. ¿A qué hora se convirtió en los 12? No habla que Dios lo llamó y le dijo, ven, sígueme. O cuando dice, tú serás llamado Cefas. O cuando dice, tú eres fulano o sutano. En ti no hay engaño. No, en Judas no aparece en ninguna parte. Hay un misterio en cómo se agrega él a los 12. De pronto él empieza a seguir a Jesús y termina siendo parte de los 12. No hay un llamado específico en cuanto a seguir a Jesús, pero sí hay un llamado en él, y es a ser condenado. No hay evidencia tampoco de un interés espiritual de Judas por Jesús. El interés de Judas era político, económico y personal. Judas es muy parecido al celote. ¿Se acuerda que hablamos de Simón el celote, que era guerrillero, que tenía un interés primeramente pues de conquista? Judas es parecido. Estuvo todo el tiempo en el ministerio de Jesús con él, Importante, el Señor no fue engañado por Judas, nunca. Él sabía desde el principio quiénes eran los que habían creído en él. Juan 6:64. Leamos Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él ya sabía. Yo pienso que Judas llegó a pensar que engañaba al maestro, porque él no entendía quién era Jesús. Pero Jesús dice ahí claramente, le está hablando a sus discípulos, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y al final dice, porque él sabía quién le había de entregar. Imagínense la escena, entremos un poquito en la película de Israel, de Jerusalén. Imagínense cuando Jesús vio a Judas por primera vez. Él sabía que él lo iba a entregar. Es duro, ya empieza a ponerse la situación más intensa. Versículos 70 y 71 del mismo capítulo de Juan 6. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Duro, ¿no? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
¿Se puede estar en la iglesia e ir al infierno? La respuesta es un sí rotundo. Millones de personas quizás pasaron por las iglesias y van a ir a una eternidad sin Cristo, porque la iglesia no salva, la doctrina no salva. ¿Quién salva? Cristo. El entendimiento de Cristo en una mente le cambia la vida. Ningún cristiano puede decir que es así y puede continuar viviendo su vida como si Cristo no hubiese venido a él. Algo no está en orden. Es absurdo. Si Cristo viene a una vida, tiene poder ¿para qué? Transformarla, para cambiarla. Si esa vida no cambia y no se transforma a través de los años, lastimosamente podríamos decir, Cristo no vive en esa persona. Puede ser un religioso, pero quizás no es un hijo de Dios todavía. David predijo la traición a Cristo 1000 años antes, cuando él escribió en el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9 escribió el salmista. Mire el Salmo 55:12. Cuando usted lee ese salmo, piensa que es para usted. De pronto algún día pensé eso con este que voy a leer, pero no era para mí. Era para el Mesías. Porque cuando alguien nos falla pensamos en este versículo, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Judas era de la familia, eran una familia. Ahora aplica a nosotros, tal vez alguien cercano nos pueda traicionar y decimos, Señor, yo también he vivido eso. Y el Señor dice, yo lo viví primero. Yo ya lo viví primero. Versículo, leímos 55, 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. El salmista está refiriéndose a la relación de Judas con Cristo. Versículo 20 y 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. La manera como Judas engaña a Cristo es dulce, con un beso. Es una traición muy triste. Juan capítulo 13, versículo 8. Hablando de Judas, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Ese día le lavaron los pies a Judas también. El Señor no lo separó y le dijo, no, usted no, porque me va a entregar. Le lavó los pies porque lo amaba, aunque sabía su destino. ¿Sabían que Dios ama al mundo? Ama a la iglesia, sí, pero también ama al mundo. ¿Por qué? Porque Él lo creó, porque Él creó ese mundo, Él creó todos los seres humanos. Él los ama también, les dio vida, les da gracia común, les deja crecer, les deja tener una familia, les deja tener unos hijos, les deja comer, disfrutar la tierra, ir a pasear. Todo lo que pueda imaginarse un hombre, Dios le permite aún al que se va a perder, lo puede vivir. Es más, puede disfrutar más que los hijos de Dios la tierra, pero solo disfrutará eso, la tierra, nada más. El profeta Zacarías dio el precio exacto por la traición. Zacarías 11 del 12 al 13. Esta mañana leí Zacarías 11 del 12 al 13. Del 12 al 13, Zacarías 11. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, en el tesoro. Es el precio del trabajo del profeta Zacarías.
le estaban pagando porque él trabajaba. ¿Y cómo trabajaba? Como profeta. Y lo estaban bendiciendo con una ofrenda y le dieron ¿cuánto? 30 monedas de plata. Pero es una profecía acerca del cordero que sería sacrificado. En Juan 17:12, vamos allá, solo Biblia hoy. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese es su llamado. Él no fue llamado como los demás, él fue llamado a este propósito. ¿Cuál? Entregar a Jesús, traicionar a Cristo. Aquí hay una lucha en nuestra mente finita para comprender la mente infinita de Dios. La lucha de nosotros es entender el decreto eterno y pensar que actuó mal Dios. ¿Cómo va a escoger a un hombre para condenación? Pero la mente finita es eso, es una mente finita. Él tuvo responsabilidades, sirvió, pero no escogió a Dios, escogió la maldad de su propio corazón. Sí sabía que todos los seres humanos tienen oportunidad, pero muchos aman más el pecado. ¿Dónde se evidencia eso? En la iglesia, no en el mundo. Muchas personas llegan a la iglesia pero siguen amando su pecado. Les cuesta entender que sí hay un Dios verdadero que les puede perdonar y les puede amar, porque aman demasiado su propia vida. Judas es un ejemplo de alguien que amaba profundamente ¿qué? Su propia vida, su mente, su corazón. Vamos a mirar su carácter. Aquí nos vamos a demorar un poco. Su carácter: sabía hablar muy bien, era muy bien hablado. Era codicioso, era materialista, era hipócrita, era astuto y era sagaz. Ese es el carácter ¿de quién? De Satanás. Es el mismo, porque es el hijo de perdición, lo acabamos de leer. Esto suena duro, pero ese carácter también está en los hombres comunes y corrientes, solo que no se manifiesta para entregar a Jesús, pero sí se manifiesta en nuestra vida diaria esas características. Hablar bien, todo está en orden, todo está súper, pero hay codicia, hay materialismo, hay hipocresía, hay astucia y hay sagacidad. Por lo que sabemos, ningún discípulo sospechó de él, por eso sabemos que hablaba ¿qué? Bien. ¿Qué fue lo que dijo el maestro la última vez? Y quizás Judas te lo repetía. Quizás Judas estaba atento a lo que el Señor decía y podía contárselo a sus otros discípulos, a los hermanos. Tal vez alguno le preguntó: Judas, ¿te acuerdas lo que dijo el Señor? Sí, claro, él dijo esto y esto y esto. Está bien, hablaba bien. ¿Por qué se deduce que hablaba bien? Porque nadie sospechó de él nunca. El Señor anunció que uno de los 12 lo iba a entregar, Mateo 26, del 21 al 22. Nunca alguno se atrevió a decirle: Judas, no lo hagas, por favor. Eres tú, yo te conozco. Sé que eres tramposo. Ninguno le dijo eso. Mateo 26, 21 al 22. Dice: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveré. Este no es. No, es que estoy en Hechos. Me pasé un libro nomás. Mateo 26, es Mateo 26, qué pena. Me pasé un libro yo. Unos 4 libros me pasé. Mateo 26, 21 sí es. Mateo 26, 21, 22. Dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Dónde estaban? En la última cena. En la última cena. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ninguno de los 11 sospechó que era Judas. O sea que él pasaba como cualquier discípulo. Puede ser que los discípulos estaban muy ciegos
O puede ser que Judas estaba muy camuflado, una de las dos. O ellos estaban totalmente ciegos porque el Señor puede permitir que no vieran nada ni entendieran nada en ese momento. O Judas es exactamente igual a los otros discípulos. Quizás Judas llevaba una vida religiosa y no despertaba sospechas. Sus palabras fueron siempre cuidadosas. Miremos una escena en Juan capítulo 12, versículos 4 y 6. Miremos una escena donde Judas habla, porque él sabe hablar. Juan 12, del 4 al 6. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Si usted nota, todas las veces que hablan de él, siempre dicen el que le había de entregar. O sea, marcan su traición. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Él sabe hablar. Él dice, pero es que eso vale mucho. Obras. Era un religioso de obras. Con eso podemos darle comida a mucha gente. Él ignoraba lo que estaba pasando allí, el momento de adoración que esta mujer estaba teniendo allí. Por eso Jesús dice, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Muchas personas religiosamente ayudan a todo el mundo, pero no cumplen su deber con la iglesia. Eso es religiosidad cuando somos creyentes. Allí se ve su corazón, era un ladrón. Era un pecador como los demás apóstoles. Recordemos que el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. El sol hace esas dos cosas, endurece o ablanda. La palabra hace lo mismo, endurece o ablanda. ¿Cómo endurece la palabra? Cuando la escuchas y no la obedeces, tu corazón es duro. Y si sigues desobedeciéndola, se va a hacer más que duro, no más blandito. Se hace blandito, carne, cuando la obedeces. Aunque te cueste, diga, no importa lo que me cueste, yo quiero obedecerla. Porque no quiero un corazón duro. La decisión de Judas de no confiar en Jesús cada vez se hacía más evidente a través de los evangelios. Se seguía resistiendo al amor del Señor. Piensa en esto. ¿Te has resistido al amor de Cristo? No basta con decir, te amo Jesús, te adoro. ¿Te has resistido al amor? El amor es cuando te confronta, ese es el amor. El amor es cuando en vez de recibir algo que mereces, no lo recibes. ¿Recibes qué? Gracia, misericordia. Pero nuestros sentidos no lo logran ver. El corazón de un ladrón no es confiable, nunca. Hay codicia en su corazón. Busca lo material, lo terrenal. Él está en el cuarto grupo de los discípulos, ¿sí lo nota? Es el último. Es el último de los 12, siempre en las 4 listas. En 3 porque en Hechos ya no aparece, aparece Matías. Pero en las 3 listas del Evangelio él es el último. Quizás era muy solitario. Las personas que no se relacionan en la iglesia con otros por lo general no quieren que se conozca su corazón. La iglesia no es un lugar para solitarios. La iglesia es un lugar para hacer relaciones buenas, para amar, para dejarme ayudar por otros. En el Oriente, cuando un anfitrión ofrecía a un invitado de honor el primer bocado, consistía en un trozo de pan mojado en una mezcla de frutas y nueces parecidas al almíbar. En la última cena Jesús ofreció el primer bocado a Judas. Era un gesto de amor. En el Oriente el anfitrión ofrece a un invitado de honor, le da con la mano el pan. Así hacen en el Oriente todavía. ¿Qué significa eso? Confianza. Tú no comes de todo el mundo de la mano, ¿sí? Eso es entre esposos, esposas. Uno le da el bocado y le recibe, no importa si la mano está limpia o no, es mi esposa, es mi esposo. Lo ideal es que esté limpia, ¿sí? Pero es un acto de ¿qué? De cercanía, de amor. En la última cena Jesús le ofrece el primer bocado a Judas, pero en el momento en que el Señor le extendió ese honor especial al traidor,
Satanás entró en él. Un honor especial al traidor. ¿Sí escucha la frase? Ese era Jesús o es Jesús. Tranquilos que sigue ofreciendo honores a los traidores. A usted y a mí nos sigue dando honores y nosotros le traicionamos constantemente, traicionamos nuestra fe. Quizás no como Judas porque no está aquí. Ya no está aquí, ya no lo podemos vender como Judas lo vendió, pero cambiamos muchas cosas de este mundo por nuestro Señor. Judas comenzó en el mismo lugar que los otros discípulos, pero ellos confiaron en Jesús y fueron salvos. A medida que pasaba el tiempo, ellos se rendían más, ellos crecían, así fuera de a poquito, iban dejando sus antiguos caminos. También eran pecadores como Judas, mundanos, egoístas, carecían de amor, carecían de cosas materiales, porque se sabe que de pronto el único que tenía dinero harto era Mateo por su trabajo, pero se sometieron a Jesús y Él los cambió. Sin embargo, Judas nunca avanzó más allá del materialismo craso, se negó a confiar en Jesús y resistió su señorío. En última instancia, fue confirmado en su propia manera hasta el punto en que cerró de forma permanente la puerta de la gracia de Dios. Judas vendió su alma a Satanás cuando vendió a Jesús. Estaba condenado. Cuando el Señor le dio la espalda a la corona que le ofrecía el hombre, Judas le dio la espalda a Jesús. Cuando el Señor entra a Jerusalén, en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿se acuerdan que dice la palabra que lo iban a hacer rey? Y él dijo, no, yo no quiero ser rey en este mundo. Él ya era rey, él tenía un reinado mayor. Cuando Judas vio eso, Judas dice que Jesús le dio la espalda a la corona que ofrece el hombre y Judas le dio la espalda a Jesús. Dejó ver su verdadero yo cuando mostró más interés por el dinero que por su Salvador. Nunca amó a Jesús, solo quería usarlo. No amó a sus hermanos, solo le robaba lo poco que había. No eran ricos. Si usted estudia el ministerio de Jesús, no era millonario, como muchos ministerios hoy, no. Era lo básico. Habían mujeres que servían a Jesús con sus bienes, habían hombres que daban ofrendas para que ellos comieran. Eran 12, más el Señor, ¿sí? Y ahí hay otras mujeres que andaban pegadas y otras personas se pegaban a ese grupo. No sabemos si eran 20, 30, 50 que andaban con él, pero fijo, eran varios, muchos. ¿Cómo comían? ¿Cómo? ¿Usted cree que no comían? No, ellos no ayunaban todo el tiempo porque dice que el Señor estaba con ellos, entonces no ayunaban. Comían. Y Judas no amó a su Señor, pero tampoco amó a sus hermanos. Lo que se recogía lo sacaba, se embolsillaba cosas. Se estaba robando todo el tiempo plata de las ofrendas. La noche de la última cena el Señor le lavó los pies a Judas también. Miremos Juan 13, que ahí hay algo interesante. Juan 13, 10. Entre más avancemos, más triste se pone la historia. Juan 13, 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios? ¿Quién? Había alguien sucio. Hoy en día también puede haber alguien sucio, pero hay una esperanza. Dios limpia inmediatamente el pecado de sus hijos. Él estaba sucio, pero él iba a continuar sucio. No se iba a santificar. 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Salmo 41, 9 está citando el Señor. El Señor llamó a Judas diablo e hijo de perdición. Si alguien quiere hacer aparecer a Judas mejor de lo que él era, se convierte en un mentiroso. Algunos hablan bien de Judas y tratan de justificarlo, pero es difícil justificarlo, no hay justificación. Es hacer mentiroso a Dios.
Toda persona no salva está bajo el control de Satanás y sirve a la voluntad de Satanás. Pero cuando Judas aceptó el bocado de mano de Jesús sin arrepentimiento ni remordimiento, Satanás tomó posesión de él en una manera que es aterradora de contemplar. Juan 13:27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero miren la escena, sigamos ahí. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, o sea, los otros 11, entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. ¿Cuándo fue la última cena? El jueves en la noche. ¿Para dónde se fue? A vender a su Señor, a vender al que acababa de lavarle los pies, a vender a aquel que acababa de mostrarle su afecto con el bocado. Le estaba diciendo: también te amo a pesar de lo que vas a hacer, también te amo, Judas. La Biblia lo dice que cuando lo vio, lo amó. El día de la traición, ese día lo vio y lo amó. Vamos a ver su traición. No sabemos cuándo tomó la decisión de entregarle, porque antes no encontramos mucho. Pero podemos ver que fue después que el Señor fue ungido en Betania, en Mateo 26, 14, 16. Leamos cómo pasó en Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Si usted lee el contexto, solo ahí con sus ojos puede leer el contexto. Dice: Jesús es ungido en Betania. Después de que fue ungido en Betania, fue allí donde Judas tomó la decisión, o lo que la Biblia nos muestra, que allí fue donde él empieza a planear su traición. La traición es uno de los pecados más viles que el hombre pueda cometer. ¿Saben por qué? Porque se comete contra alguien que aparentemente amamos. No es traición si no hay relación. ¿Cómo va a ser traición? La traición solo se cuenta donde hay una relación cercana. Usted no puede traicionar a un desconocido porque no tiene nada que ver con él. Siempre se traiciona a alguien cercano. Marcos 14, 44. Marcos 14, 44. El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Marcos 14, 44. Vuelvo y lo leo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. En ese beso se conjugan dos verbos: hipocresía y maldad. Se conjugan. Al escribir sobre Judas, siempre se acaban las palabras normales para narrar lo sucedido. Hay un momento en que usted no encuentra palabras para decir: ¿qué escribo de este hombre? Con todo lo que hizo, traicionó al único que es bueno y que ha sido bueno y que ha pasado por esta tierra. El único ser bueno lo traicionó. Profanó la Pascua cuando recibió dinero manchado de sangre. Profanó el lugar de adoración porque lo hizo en Getsemaní. Profanó el lugar donde se adora, porque Getsemaní era un lugar ¿de qué? De adoración. En Edén, Satanás profanó también el primer templo. También quiso matar al hombre. Pero escuche esto. Vamos a Génesis 2:17 para mirar el paralelo de lo que era Judas y Satanás. Génesis 2:17.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 1. La serpiente era astuta como Judas, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Escuche esto. Satanás, así como Judas usó a Jesús, Satanás quería usar a Dios. ¿Para qué quería usar a Dios? Para que matara a Adán y a Eva. Él quería que Dios matara a Adán y Eva, porque él sabía que Dios no mentía. Y él dijo, Dios dijo que si ellos comen del árbol, ellos deben ¿qué? Morir. Pero Satanás no conoce a Dios, como nosotros no es revelado en el corazón de él. Él sabía lo que Dios dijo. Y él dijo entonces, como Dios dijo eso, voy a hacer que los hombres pequen y yo no los tengo que matar. Dios los mata porque tiene que cumplir su palabra. Pero lo que él no sabía era el plan perfecto de salvación que Dios tenía para el hombre. Mateo 26, otra vez, 49, 50. Mateo 26, 49, 50. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Increíble que el Señor le llame al traidor todavía, ¿qué? Amigo, ¿a qué vienes? No sé si usted se hace la pregunta, pero yo me la he hecho muchas veces. ¿Por qué con un beso? O sea, ¿por qué no simplemente desde lejos dijo, ese que está allá es? ¿Por qué con un beso? La respuesta es clara, porque la serpiente mata con la boca, siempre. ¿La serpiente mata con qué? Con la boca. Tenía la naturaleza de la serpiente. Detrás de la traición hay palabras amables, favores aparentes, elogios hipócritas. Detrás de la traición siempre está Satanás. Pídele a Dios que no puedas traicionar nunca a nadie, porque detrás del carácter de la traición está ¿quién? Satanás. El grado de la traición de Judas fue único, pero no su naturaleza, escuche. O sea, fue único porque no se repite. Nadie va a cometer ese grado de traición. Podemos traicionar quizás muchas cosas en este mundo, personas, pero nunca se igualará a la traición de Judas. A través de Ezequiel, Dios reprendió a los israelitas porque profanaban el templo. Mire lo que dice Ezequiel 13, 19. Esa traición ya ha pasado en la Biblia, pero en una manera diferente. Ezequiel 13, 19. Dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Ezequiel 13, 19. Note que Dios confronta al pueblo y dice, ustedes me están profanándome por puñados de cebada y pedazos de pan. El pueblo de Israel tuvo que venderse muchas veces a otros pueblos para comida. Y el Señor dice, porque no confían en mí, tienen que hacer eso. Tienen que ir a Egipto a pedir comida, tienen que ir a Babilonia, tienen que ir a Siria, porque confían más en los hombres que en mí. La pregunta es, ¿nosotros hemos vendido a Jesús? ¿Cuántas veces hemos nosotros negado la fe? ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas con el Señor? Judas representa a todos los hijos de Satanás. El mismo Señor lo dijo que él era el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 3:4, el apóstol Pablo lo confirma. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3 y 4. Acá da el mismo nombre que le dan a Judas, o sea, el nombre que el Señor le dio a Judas, Pablo se lo da a Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es Satanás.
Es el mismo título que tiene ¿quién? Judas. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Judas tiene el título que tenía Satanás. Vamos a ver su muerte. La muerte de Judas, el pecado de Judas hizo que vendiera a Cristo a sus compañeros apóstoles y su propia alma. Cuando Jesús fue hallado culpable por el simulacro de juicio y fue enviado a Pilatos, Mateo 27, 3, 4, Judas devuelve las monedas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El término arrepentimiento en este caso no se aplica a él. ¿Fue un qué? Remordimiento. No es lo mismo. Judas tuvo remordimiento por lo que había hecho y reconoció algo de su horrible pecaminosidad, pero no tuvo un cambio de mente. Ojo con esto que es tan interesante, y es cuando usted va a orar por el pecado en su vida privada, en su casa, en su hogar, y usted le dice: Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, he pecado contra ti, Dios, perdóname. Hasta ahí está bien. Pero usted tiene que tomar el camino correcto y tiene que pedir lo contrario a su pecado. Si es inmundicia, tiene que pedir pureza en su corazón. Si es odio, tiene que pedir amor. Él llegó hasta ahí. He pecado, he vendido a un inocente, pero nunca dijo: Él es Dios, tú eres Dios, perdóname, o sea, dame la oportunidad. Si él hubiera orado, Dios lo hubiese escuchado. Pero mire lo que pasó: su mente no fue renovada, no le pidió a Dios que transformara su corazón. Son dos cosas que usted tiene que hacer: pedirle perdón por sus pecados, pero tiene que pedirle: Dios, transforma mi corazón. Que mi corazón sea transformado en el poder de tu espíritu, en el poder de tu palabra. Sabía que era imposible deshacer el daño que había hecho, pero trató de apaciguar su conciencia, devolviendo el dinero que le habían pagado por su maldad. Si oras para calmar tu conciencia, estás orando mal. Debido a que solo vivía en el nivel material, de algún modo pensó que podía resolver su problema por medio de devolver el dinero de sangre. Entonces su corazón no perdonador, escuche esto, pasó de la venganza contra Cristo a venganza contra sí mismo. Entonces, ¿qué dijo? Me mato, me ahorco. Su corazón seguía igual, solo devolvió la plata. Tú puedes hacer muchas cosas, obras, y tu corazón seguir igual. Ahí es donde está el peligro. Entonces su corazón, vuelvo y le repito, no perdonador, pasó de venganza contra Cristo a venganza contra sí mismo. Y fue y se ahorcó, versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sin embargo, tal acción no acabó con la tristeza de su conciencia, porque su culpa y su angustia perdurarán por toda la eternidad. Más impresionante lo que vamos a leer en Hechos 1:18. Acompáñeme allí para seguir hablando de la muerte de Judas. Hechos 1:18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Lucas nos dice que falló en su intento de ahorcarse porque ni siquiera la muerte lo quería recibir. La muerte no quería nada con Judas. Falló y dice que cayó de cabeza, imagínense, y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, esa descripción es muy gráfica para una mente pensar cómo fue la muerte de él. Por otro lado,
Las conciencias de los principales sacerdotes no le permitieron colocar las 30 piezas de plata en el tesoro del templo después que Judas se lanzara a sus pies, porque estaban llenas de sangre, por eso no las pusieron allí. Allí se cumplen las profecías de Zacarías y las profecías del Antiguo Testamento. Dios prevaleció sobre la maldad del traidor y los verdugos de Judas y usó para cumplir su propia palabra. Incluso aquellos que se opusieron amargamente a la voluntad del Señor encontraron sin darse cuenta que estaban cumpliendo las Escrituras. Judas es usado para cumplir las Escrituras del Señor. Tenga cuidado con llegar a pensar eso cuando usted peca. Muchos llegan a engañarse así. No, pues mi pecado hace parte del plan de Dios. Y si no vuelves a Cristo, ¿qué pasa? Entonces el plan era que te perdieras. Es de cuidado jugar con esas palabras, jugar con esos pensamientos. Como le decía un hombre a su esposa, la voluntad de Dios es que vivamos sin casarnos. No, no es la voluntad de Dios. La soberanía de Dios es esa es la soberanía para nosotros. No, eso es un pensamiento impío. Vamos a las lecciones de Judas para nosotros. Lecciones de la vida de Judas, la simiente de Satanás. Primero meditemos sobre la pregunta del título del sermón, antes de cerrarlo. ¿De qué simiente eres? Si puedes pensar eso en esta semana, el sermón valió la pena. ¿De qué simiente eres? La maldad y la tragedia siempre dejan enseñanzas y de Judas podemos aprender muchas cosas. Yo creo que las enseñanzas más profundas están en esos casos donde uno ve vidas que al final muestran que no eran de Cristo. Es para uno meditar. Entonces, primero, Judas es el ejemplo más grande de una oportunidad perdida. Tuvo el privilegio que todos los 11 tuvieron. 12 hombres que vieron al Hijo de Dios encarnado, comieron con Él, durmieron con Él, hablaron con Él y compartían con Él la vida. Aún así prevaleció su corazón egoísta. Si miramos la vida, lo que Dios ha hecho en nosotros es mucho. O no sé, por lo menos puedo hablar de mi parte. No necesito más, yo no necesito una motivación extra. No necesito que todas las cosas me salgan bien en este mundo. No necesito tener todo lo que deseo, porque como ustedes, también deseo más cosas en mi vida. Pero no lo necesito para amarle. No lo necesito para entender el privilegio tan grande que es la salvación. Una de las cosas que tenemos que revisar los creyentes constantemente es el menosprecio de la salvación. Menospreciamos la salvación constantemente porque no somos felices, entre comillas, porque no tenemos el dinero que quisiéramos, la familia que quisiéramos, las cosas que deseamos no las tenemos, quizás la salud no la tenemos y no nos damos cuenta que la salvación es un privilegio. Para Judas no fue suficiente tener al Maestro al pie de él, escuchar el corazón de Jesús. Muchas personas han oído claramente el Evangelio, ven ejemplos auténticos de personas transformadas, que aunque son imperfectos pueden mostrar a Cristo y los conocen. Sin embargo, también rechazan a Jesús, al igual que Judas, prefieren el camino que lleva a la destrucción. Segundo, la vida de Judas confirma primera de Timoteo 6:10. Quiero leerlo. La vida de él confirma este versículo que a muchos no les gusta, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese era Judas. Ese era el versículo de Judas. ¿Amaba qué? El dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, al punto de perder el alma porque ama a otro Dios. Acuérdense que en la Biblia no hay nada que Dios llame Dios, solamente ¿qué? El dinero.
Dios no dice que otros sean dioses, dice, no podrás servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Es increíble que Dios le dé al dinero ese título. Siempre hemos dicho que el dinero no es ni bueno ni malo porque es un papel. Hoy en día es un clic, ahí, algo con lo que usted puede pagar y comprar, pero no es nada. Tercero, la vida de Judas es el objeto supremo en la historia del amor tolerante y paciente de Dios. El Señor conocía la maldad absoluta en el corazón de Judas desde el principio. Sin embargo, nunca lo rechazó. Siempre lo tuvo ahí, igual a los otros 12. En la última cena, Cristo le presentó a Judas el bocado mojado como un gesto de amor y honra. Incluso cuando lo estaba traicionando, lo besó y con un beso lo llamó amigo. Judas fue el hipócrita consumado de todos los tiempos, el ejemplo supremo de una vida impía que se oculta detrás de Cristo mientras sirve a Satanás. Judas fue el hipócrita consumado de todos los tiempos, el ejemplo supremo de una vida impía que se oculta detrás de Cristo mientras sirve ¿a quién? A Satanás. No podemos servir a dos cosas, solo a uno. El corazón del creyente tiene un solo trono, no dos. O está sentado Cristo o está sentado tú y Satanás. No puede estar sentado él y tú. Y no puede estar sentado él, tú y Satanás. Solo hay uno que se puede sentar en el trono de un creyente verdadero y es ¿quién? Cristo. Alguien ha declarado muy bien, aún como en la antigüedad el hombre mismo en sí tiene un precio. Por 30 piezas de plata Judas se vendió a sí mismo, no a Cristo. Le repito eso. Alguien ha declarado muy bien, aún como en la antigüedad, el hombre mismo en sí tiene un precio. Por 30 piezas de plata Judas se vendió a sí mismo, no a Cristo. Él vendió su alma por 30 monedas. Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y nosotros por qué cambiamos el amor de Cristo? Por algo de este mundo. Nunca lo cambiamos por algo celestial porque estaría mucho mejor. Pero siempre lo cambiamos por algo que en este mundo no hemos podido dejar o no hemos podido vencer. Y ahí es el punto donde el Señor quiere que hoy entendamos. Amén.